Muy buenas tardes, este es su programa Aprendamos Economía y aquí estamos transmitiendo del canal 35 de TV UJAT y en Radio UJAT, la voz universitaria en el 107.3 de FM. Saludamos a todos aquellos que nos ven en sus hogares, que tienen sintonizando este canal 35 y también aquellos que van manejando su vehículo y que nos van escuchando en la Radio UJAT en el 107.3 de FM. Hoy, 26 de febrero, ya casi un día para terminar, o dos para terminar este segundo mes del año, pues mañana es un día de asueto para los tabasqueños. Celebramos el 27 de febrero una batalla que se libró acerca de la idea de poder colonizar o someter a este país y en esta zona del país que es Tabasco. Mañana los tabasqueños tenemos un día de asueto. Y bueno, pues saludamos a todos aquellos que nos sintonizan y sobre todo decimos que este es un programa de la División de Ciencias Económico-Administrativas y del Centro de Comunicación de la UJAT. Saludamos a mis amigos que nos acompañan. Bolívar. Buenas tardes, amigo Paz, amigo Guildardo. Efectivamente es un día especial para mañana para nuestro estado, no es el día de asueto. Y los temas que hoy vamos a participar son de mucho interés y le invito a que nos acompañen. Guildardo. Bueno, pues buenas tardes, como todos los martes en este breve espacio que la televisión de nuestra universidad nos permite para estar en contacto con todos los televidentes y los que nos vienen escuchando también por radio. Hoy vamos a tratar temas muy interesantes. Qué bueno, pues ahí vamos nosotros. Quiero anunciarles otros puntos que vamos a tocar el día de hoy. En primer lugar, el trabajo informal en nuestro país. Hay muchas personas, cerca del 57% de la tasa de desempleo o de empleo informal, por llamarlo de alguna manera, que muchas de estas personas no tienen ni el más mínimo servicio médico y mucho menos otras prestaciones. Y otra idea de Tabasco, el comercio informal, la situación del comercio en Tabasco. Entonces, del comercio aquí en Tabasco es el tema que vamos a analizar nosotros el día de hoy, porque hay unas notas por ahí que hemos encontrado de los comerciantes que se quejan un poco de la informalidad que hay aquí en el estado. Y por otro lado, ¿qué pasa con el turismo en México? Es una fuente importantísima de divisas y que provoca de alguna manera un efecto multiplicador en la economía del país. Estos tres temas vamos a realizar el día de hoy y comenzamos tratando este tema. Obviamente vamos a ver un poco acerca de las noticias de la semana que nosotros hemos llamado el trabajo informal en México. Hay trabajadores en la calle, como promotores de ventas por teléfono, empleados domésticos, gente que está buscando trabajo, el albañil, el fontanero, todo este tipo de personas que trabajan en este país. 30.1 millones de trabajadores informales mexicanos que representan el 57% de la población económicamente activa, que no cuentan con servicios médicos, mucho menos fondos para la vivienda ni prestaciones. Hay gente sin seguridad social que trabajan en el sector público y privado, aquellos que están por contratos o paga semanal, y que estas personas, por ese contrato que firman mensualmente o trimestralmente, tanto el gobierno como la iniciativa privada no les brindan ninguna prestación, no tienen acceso al seguro social, al servicio médico, no tienen prestaciones al fondo de la vivienda, y eso se da en trabajadores del gobierno y trabajadores de la iniciativa privada. Y obviamente hay otro trabajo que tampoco se nota, y que regrese, son 7.3 millones de personas que están en estas condiciones sin ninguna prestación, que trabajan en el gobierno y en la entidad privada. Y por otro lado también el trabajo doméstico. ¿Qué se está haciendo? Ampara la Ley Federal del Trabajo, también la Ley General de Salud, que tampoco es muy claro en esto, y además este trabajo doméstico es regulado y protegido por el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. Por ahí va nuestra plática el día de hoy. Comenzamos contigo, Bolívar. Bien, efectivamente es un problema muy sonado a nivel nacional, pero más que los beneficios que tengan estas personas, va a la parte no remunerada, o sea, están mal remunerados, o sea, están por debajo de los salarios mínimos, y pues independientemente de que tengan o no tengan prestación social, eso es lo que lo hace más deprimente, más deprimente. Y estamos hablando ya de
un 56% de la población ocupada. Hildardo, comentabas algo. Bueno, yo creo que este tema parece ser que ya lo hemos tocado aquí ¿En alguna ocasión? En algunas ocasiones. Hemos visto la importancia que tiene este trabajo, el trabajo informal, de alguna manera capta más del 50% del supuestamente personal ocupado, de la población económicamente activa. Rebasan los 30 millones de personas. Sin embargo, estas personas aportan el veintitantos por ciento Entre 22 y 23. a la riqueza creada. Y por otro lado, la población formalmente ocupada, esos aportan, de cada 100 pesos, 77 pesos salen de los ocupados formalmente. Y la diferencia, 23 pesos de la población ocupada informalmente. Pero en términos de volumen, la población informal es mayor que la población formalmente ocupada. Esto nos refleja la situación precaria, vamos a llamarle así, de esta actividad informal. Aunque reciben un ingreso, no les da para solventar sus necesidades. Pero además hay que agregar que la informalidad se realiza o se expresa porque no tienen acceso a la seguridad social fundamentalmente y de alguna manera no son cachados por el SAT, ¿no? Y en esos dos aspectos también les obstaculiza participar en programas oficiales del gobierno federal, estatal o municipal. Fíjate que nos atrevemos a tocar este tema y voy a meterme en algo que, pues, yo quiero comentar. Esta película que acaban de premiar ayer, antier, ¿no? El domingo. El domingo. Retrata un trabajo fuerte, el trabajo doméstico. Trabajo, sí, doméstico. Es un trabajo que lo realizan muchas personas en las casas de mucha gente que tiene la posibilidad de contratar este tipo de trabajo. Y obviamente sí tienen derecho al salario, tienen derecho al descanso, la Ley Federal del Trabajo lo contempla así, alimentación y labores que sean en lugares higiénicos, pero la Ley Federal del Trabajo las excluye o excluye el trabajo doméstico del derecho a vivienda, si la despiden en registración laboral, de seguridad social, a la cuestión colectiva, a los trabajos de negociación colectiva y también a que tenga ser parte de ese fondo de la vivienda. Eso lo excluye la Ley Federal del Trabajo de este país. Hay otra regla, el caso de la Ley General de Salud en nuestro México, que solo puede estar inscrita en el régimen voluntario. O sea, si estas personas que trabajan en nuestras casas quieren tener acceso al seguro social, a los servicios médicos de seguro social, tienen que hacerlo de forma voluntaria. No pueden estar registradas por los patrones donde ellas trabajan. No tienen ni derecho a guardería ni a prestaciones sociales como una pensión. Si ellas se registran y pagan, o ellos, porque también hay hombres que ya están metidos en el trabajo doméstico, si eso lo hacen, entonces estas personas van a poder tener una pensión si se incluyen como por su voluntario. Entonces, ¿por qué comento esta película? Porque retrata precisamente a esas mujeres o a hombres que hoy por hoy hacen esta actividad. Y lo hacen bien, se integran a la familia, cuidan a nuestros hijos. Es una simbiosis de integración familiar, la gente que trabaja contigo ahí y que se quede en tu propia casa a dormir. Y bueno, a veces hasta a los patrones les faltan el respeto a estas mujeres o a los hombres que están en nuestra casa. Entonces yo creo que por ahí hay una serie de cosas que esta película retrata la vida de estas personas. Hildardo, decías algo. Fíjate que el concepto de la informalidad en el trabajo
y en las actividades económicas nos da una visión de la situación en un determinado momento de la economía. Pero hay otro tema más complejo y todavía más importante: el trabajo doméstico no pagado. Que muchas mujeres tienen actividades formales o informales, regresan a su casa, hacen comida, lavan ropa, planchan La ropa, ropa, hacen limpieza, y es una diversidad tienden las camas. de actividad que deberían de recibir un ingreso. El INEGI ha hecho cálculo, mujeres que trabajan y regresan a hacer esa actividad, pero hay mujeres que no trabajan y se dedican desde que amanece hasta que se acuestan a hacer labores domésticas dentro de su casa. Hay mamás que sí son. Si esa actividad las mujeres recibieran un ingreso informal, vamos a llamarle 3,000 y tantos pesos que calcula el INEGI, ellas estarían produciendo... El mínimo, 102 pesos. Estarían produciendo el 23% del PIB. Se generaría una riqueza, se está haciendo, pero no se contabiliza porque no se expresa monetariamente. Pero esa actividad representa el 23% del PIB, más de 5 billones de dinero, de pesos mexicanos. Y si tú comparas esta actividad con actividades donde sí hay ingreso, con el comercio aporta el 18%, esta actividad aportaría el 23%, la industria manufacturera el 17%, esta actividad aportaría el 23%, el sector constructor el 7%, esta actividad el 23%. Por esas razones, es una actividad que muchas mamás, muchas señoras hacen en casa y que no es remunerado. Yo creo que es un tema muy interesante que seguimos platicando un ratito, ¿te parece? Regresamos. Continuamos. Pero ya seguimos platicando sobre este tema del trabajo informal y aquí antes de entrar al programa, en el ratito que nos ponemos aquí acerca de los promocionales, comentábamos prácticamente este trabajo que realizan muchas gentes, lo que decía Gildardo hace un rato. Hay mujeres saliendo de su trabajo, que tienen algún lugar, en una fábrica, una oficina, unos días trabajan, regresan en la noche a preparar la comida de mañana, el aseo de la casa, ese tipo de cosas. Pero hoy por hoy, los matrimonios actuales es una especie de apoyo, porque el hombre y la mujer, como que en esta generación, los dos participan, trabajan y trabajan a casa. Mi generación fue diferente. No, fue diferente la nuestra, la de Gildardo. Ahorita se divide. Porque el pues, papá era el proveedor y se mamá dividen, estaba en la casa. Se dividen pues las funciones. En caso de las madres solteras es complicado. La madre soltera trabaja y la tiene que llegar a la labor de casa. ¿Y tú qué haces en tu casa hoy en la noche? Yo comparto, como dice Violet, comparto. Te pones tu mandil y en el buen sentido de la palabra. Compartimos la actividad, pues, ¿no? Eso creo que, como dijo Violet, es bueno eso, ¿no? El sentido de colaborar. Yo me Pero pongo mi gorro de chef y en empiezo el a- ámbito que tú manejas, fíjate, tú dices esa película, pero fíjate, esa película por los 60 más o menos, ¿no? Ajá. Que por tu época ahí... 70, vamos a hacer 70. Ah, sí, ahora está más desprotegida, pues, porque ahorita no tienen ninguna protección social. Así Más, están por debajo del salario mínimo. Algunas están inclusive hasta por destajo, ¿no? Yo te decía hace Me un lavas rato, tanto, te pago tanto. Me lavas esto, me haces una limpieza, te pago esto, ¿no? O sea, están al destajo. O sea, están más desprotegidas que antes. pero hay 7.3 millones de personas que trabajan en el gobierno y en la iniciativa privada por contrato y no tienen ninguna prestación, ni médico, ni vivienda, ni No, nada. pero la diferencia es que aquí está por debajo, pues no le pagan, está por debajo. Algunas, O sea, sí, no, sí. todas. No, mira, no confundas. ¿Tú qué haces en tu casa? El trabajo informal, sí, es una actividad donde se recibe un ingreso. Y el trabajo en nuestra economía juega un papel muy importante porque más del 57%
de la fuerza de trabajo ocupada tiene esa modalidad Claro, de tiene informalidad, prestaciones. que Sí, más del significa 50%. que su ingreso es muy bajo, no tienen prestaciones, no tienen seguridad social, etcétera, Es lo que te etcétera. decía un rato, Es lo mismo que estamos 7.3 diciendo. millones. Esa en esas es una condiciones. modalidad de trabajo informal. Hay otra modalidad de trabajo que se llama trabajo doméstico que no recibe ningún ingreso. Sencillamente no le podemos llamar trabajo informal, Claro, porque no no recibe recibe ningún ingreso. ni un centavito. Son las amas de casa, Nuestras mamás. las mamás, normalmente la pareja. En muchas ocasiones, esas personas tienen un trabajo informal donde reciben un ingreso, pero al llegar a su hogar realizan un trabajo También. donde no reciben ingresos, no se les paga O sea, nada. o sea, Ese sector es un sector que si se le diera un ingreso representaría el 23% del PIB, o sea, porque es una riqueza que se está realizando, o sea, es servicio, es una actividad económica, nada más que no se registra esto por una sencilla razón. Esto tiene explicación teórica, es el reflejo de la desvalorización, ¿sí?, de el precio de la fuerza de trabajo. Y del trabajo del hogar, ¿no? No, del precio Del trabajo del hogar que se realiza ahí. Entonces ahora, antes, teóricamente, se decía que el salario de un hogar, una persona trabajaba y debía alcanzar a todos los integrantes de ese hogar. Ahorita no solamente trabaja el papá, trabaja la mamá, Claro. trabajan los hijos, y aún trabajando todo, No no alcanza. les alcanza porque para cubrir porque las los necesidades. salarios, según la ley, debe ser un salario remunerador. Muy bien. Y el salario dejó de ser remunerador hace mucho tiempo. Cierto. Muy Que cierto. hace necesario de que la demás familia salga a trabajar. Yo me estaba refiriendo a las personas que el de la película que dice Juan, En Roma. que eso fue en los 60, ¿no? 70. Y 70, entonces De los no se 70 da. para acá. No se da pues. Cuando o sea, vivías en la Roma. Cuando vivíamos ahí en la Roma. Se da esa situación y es real, pues. Bolívar O sea, vivía en tiene Medellín. una cooperación, pero su pago es por debajo de sus mismas necesidades, ¿no? Sí. Y que las hace, pues, vulnerables a todo eso. Totalmente. Y todavía sigue, eso se sigue Y se sigue practicando dando, se sigue actualmente. Pero este hombre nos iba a decir qué hacía en su casa. Bueno, yo ¿Qué lavo ropa, plancho, cocino, barro, Y te pones tu gorro de trapeo, yo me pongo mi mandil y mi No gorro. necesita mujer, hermano. Sí, ya. es que no es denigrante hacer ese tipo de trabajo. Lo que pasa que culturalmente, ideológicamente, decían, no, tú eres acá, tú eres Juan Camaney y tú acá te dedicas a las labores de la casa. No, está No bien. creo. Yo no critico tu trabajo. Todo doméstico, trabajo Ennoblece. es importante y es la realización de uno mismo. Muy Así bien. de sencillo. Hablado como Así político. eres ¿eh? feliz. Habló como político. Así es ¿verdad? feliz, ¿no? Sí, No, sí. Sí, sí. no. ¿Votas Los por él? tiempos cambian. ¿Votas por él para tiempos diputado? Votamos por él Votamos por para él. que luche por la causa. Lucha por la causa del trabajo doméstico. Oiga, qué bueno que vamos a este tema. Yo creo que es interesante hablar de otros temas porque casi no se toca. Casi no se analizan. Sobre todo este trabajo no remunerado o mal remunerado por alguna manera. Y que son personas que están en la vida de la familia, que están en contacto contigo, que atienden tus hijos, que están y que hasta tú llegas y están pendientes de lo que te van a dar de comer, o si ya llegaste, a qué hora llegas. Yo creo que eso es muy importante que hemos tocado. En algunos casos de una forma, Sí. en algunos casos debe ser que de una u otra manera parte integrante de la Es familia. parte, por ejemplo, lo primero que preguntas, ya está la comida, pues ya está puesta en la mesa. Yo creo que es un trabajo realmente que debe reconocerse. Porque el señor llega a leer el periódico, a abrir una cerveza, le quitan los zapatos, le Así estiran vive él, ya, así vive él. te dice, Un reflejo. ya está la comida, No hay comida, y sale corriendo a echarse sus ojitos. Pues qué bueno que estamos con estas cosas del trabajo y por ahí va el asunto, ¿no? El caso del Sí, comercio. lo delicado, pero ¿qué pasa si esto sigue? O sea, estamos hablando, criticando, pero ¿qué pasa si esto sigue? Es decir, en nuestra vida vamos a llegar a una edad adulta, pobres. Pues sí, Esto sigue. hay gente que así. En la vida. Y ahorita te sientes un chamaco y estás rico. No, estoy más No, chamaco. no, porque hay gente Estoy que... más chamaco que tú, No, pero... hay gente que, por ejemplo, hay deportistas, hay
gente que más una fortuna con los deportes y acaban en la miseria. Ese es un tema interesante para platicar aquí en Aprendamos Economía. Bueno, hablemos del comercio de Tabasco. Es un tema que a mí me llama la atención porque un día leía las noticias, y creo que usted lo ha visto en alguna ocasión, que se quejan los comerciantes en nuestro estado, muy en particular el comercio que se realiza aquí en Villahermosa, y si tú vas a los municipios también ha permeado por ahí. Tú visitas muchos los municipios, las cabeceras municipales, yo he estado en algunos, bueno, Gildardo también va por esa zona, y yo creo que por ahí hay un problema que tiene el comercio en el estado, y ha de ser a nivel nacional. Revisaba y decían los comerciantes que hay un gran problema que tenemos por este lado, el ambulantaje. No, el comercio es una actividad fundamental en la economía de Tabasco. Nuestra economía tabasqueña se soporta en 3 columnas. En primer lugar, por el petróleo. Sigue siendo la parte energética, parte fundamental de la economía de Tabasco. En segundo lugar, el comercio. Y en tercer lugar, los servicios. Y el comercio, que es una actividad importante en Tabasco, leía yo en los diarios, escuchaba en las noticias de que a él les está golpeando fuertemente el ambulantaje aquí en Tabasco. Y obviamente, otro efecto que tiene el comercio en Tabasco es el desempleo que se ha generado, es el estado con mayor tasa de desempleo. Además, el bajo poder adquisitivo que tenemos nosotros con salarios muy pequeños, ya se autorizó el 102 pesos, a pesar de eso no alcanza, porque la inflación también golpea a los ingresos de nosotros en base a los precios de los bienes y servicios que adquirimos. Por ahí va el comentario. Bolívar, te dejo en la mesa. Sí, creo que, bueno, tienes razón, pero también hay otra situación que está en torno a esto, que es la corrupción. Muchos comerciantes de esto se han quejado precisamente de los abusos de las autoridades correspondientes, ¿no? En cuanto a la operación misma de su establecimiento. La otra, que hay un deslace del productor. Si tú vas al mercado y le preguntas a que te vende ahí si ellos son productores, no son productores. Ellos fueron a la central de abasto a comprarlo y lo llevaron para allá. Entonces, como que esa parte no vigilada, no controlada, ha originado un desdén pues, en estas relaciones del comercio ambulante. Por ejemplo, bueno, más que nada en el comercio ambulante, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú revisas en áreas donde concurre el comprador, Mercado Pino Suárez, hablemos de Villahermosa, que es el lugar donde nos movemos nosotros ahorita, vas a la zona del mercado de Pino Suárez y lleno de ambulantes. En la zona comercial de la ciudad de Villahermosa, ya sea en la zona remodelada y en otros lugares, ves también lleno de ambulantes. Eso es lo que se quejan ellos, porque dicen de que merma sus ventas, porque hay gente que aprecia lo que ellos venden quizá a un precio menor, y gente dicen que no pagan impuestos. Y que no pagan impuestos, o sea, hoy ni pagan, bueno, pagan una cuota, pero ahí hay desventaja para el establecimiento, ¿no? Así es. Hildardo. Bueno, fíjense que ese tema que ustedes están mencionando es muy polémico, sobre todo si nos vamos a la zona luz en el centro, ¿sí? Hay mucho comercio en la avenida, ambulante, mucho comercio ambulante, informal, y pues el negocio establecido, formal, se quejan. Fíjate que yo estuve asesorando a una alumna para ver hasta dónde era contradictorio o hasta dónde afectaba el comercio informal ahí en la zona luz al comercio establecido. Encontramos que el comercio informal no vendía el mismo producto que el comercio establecido, ¿sí? El comercio informal era más barato. En esa zona. En esa zona. Bueno, y eso es un ejemplo de lo que podría generalizarse a otras áreas. Lo que pasa que el comercio formal resiente ventas, resiente ingresos, no por la competencia del comercio informal, sino por la caída del ingreso, por la caída del trabajo, toda una diversidad de fenómenos económicos. Pues la gente, si tú llegas en el comercio establecido y ves un par de zapatos que te valen 500 pesos y afuera vale 100 pesos, pero no es ni la misma marca, ni la calidad, ni nada por el estilo. O sea, no hay que un mercado paralelo del comercio informal le esté quitando
los ingresos Claro. a este comercio formal. Y esto lo digo porque hicimos ese trabajo, lamentablemente esta alumna por alguna razón ya no Hizo la tesis. no hizo la tesis, pero sí se hizo trabajo de campo. Yo creo que es una parte importante de investigar el comercio informal, pero sigo platicando al regreso, ¿te parece? Bueno, Regresamos. Continuamos. Seguimos platicando el tema del comercio informal, del comercio y su situación aquí en Tabasco. ¿Y sí, por qué digo la palabra informal? Porque realmente los comerciantes establecidos en un lugar se siguen quejando de la situación de la informalidad que dicen que le afectan a ellos. Yo escuché y vi el caso del mercado Pino Suárez, porque alrededor de él hay mucho ambulantaje y dicen, venden lo mismo que nosotros acá adentro, pero cotizas precios y están más accesibles que están afuera. Hildardo, estás platicando mira, el tema. cuando se venden las mismas cosas, el mismo producto, porque yo siento que muchas veces es bueno hacer el contrapeso cuando alguien quiere vender a precios más altos. Claro. Si se te para una persona vendiendo el mismo producto y lo vende más barato, pues el que está mal es el que está vendiendo caro. Claro. ¿Sí? Pero regresando al ejemplo que dábamos, o sea, la informalidad hay que reconocerlo que no es una actividad que la gente quiera hacerlo porque piense en ir a hacer competencia desleal al comercio formal o establecido. Es una alternativa que les queda, que tienen. Mucha gente es desempleada, mucha gente es jubilada y que sus ahorros lo agarran y no tienen otra opción más que eso. Sí, porque si lo invierten en el banco se te va como nada. Y ahí lo van multiplicando. Y lo van haciendo. ¿Sí? Yo siempre he dicho que nos hace falta como política, como una política federal, una política central. Yo espero que ahora que tenemos nuevo gobierno y tiene un enfoque hacia el aspecto social, se pueda dar una salida a este tipo de actividades, una salida con apoyos, porque tampoco el gobierno federal puede apoyar porque lo etiqueta anticipadamente dentro de la informalidad. Y como tú no pagas impuestos y como tú no pagas seguridad social a tus trabajadores, por lo tanto no te doy nada. Claro. No pagan ahí, pero como consumidores, ellos por fuera claro. están pagando, no pagan impuesto directo, pero impuesto indirecto en el consumo sí lo están pagando. Yo creo que se debería buscar una forma de apoyar y de hacer presencia, algún tipo de apoyo a esta actividad y en ese proceso irlos regularizando, hacerles ver que el objetivo es que ellos se consoliden para tener acceso a muchos más programas. Si ellos reciben un programa en esas condiciones, si no los etiquetas anticipadamente, sino que le das una apertura para promover y consolidarlo como una actividad que tenga como objetivo regularizarse, bueno, yo creo que mucha gente se va a regularizar. Además hay una cosa importante para ir cerrando esta parte. Sí, está bueno eso como palabra, ¿no? Pero esta parte está creciendo cada día más. Claro. Y una parte así paternalista como que no sería una solución, ¿no? Como por ejemplo apoyos y todo este rollo, no sería tanta la solución a este si es producto de la misma estructura económica, ¿no? Que te está empujando a que te vayas de lo formal a lo informal. Además hay cosas que aquí se generan, como decía Hildardo hace un rato. Además debemos entender que el término informal es un término que utilizó el gobierno porque no le pagan impuestos. Pero al final de cuentas, estas personas son parte de la actividad productiva de la economía, aportan a la economía. Lo que creo que INEGI empieza todavía a censarlo para sumarlo al Producto Interno Bruto. Pero al final de cuentas son actividades propias de la economía. Lo informal para el gobierno es que no le pague impuestos. Y en la medida que vaya metiendo al aro que esta se gente, vayan regularizando, ¿no? Algo así, ¿no? para que puedan entrar al aro, ¿no? Claro. Un tema importante que me interesa tocar en este momento es el caso del turismo en nuestro país. El turismo en México
ha sido una actividad importantísima porque le genera, que provoca un efecto multiplicador en la actividad productiva. Compra refrescos, carne, verduras, contrata personas, chef, es decir, una variedad de actividades que se realizan ahí por el turismo a través de los hoteles, en las playas, en los lugares de tradiciones que hay, los famosos pueblos mágicos. Todo esto genera el turismo en nuestro país. Obviamente es una actividad que no se debe dejar ni se debe abandonar. El gobierno actual le pone énfasis a esto porque habían 21 oficinas en el exterior que promovían el turismo, se llamaba Consejo de Promoción Turística de México, que hacían esa actividad. Hoy por hoy, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se reúnen con los embajadores y los cónsules y establecen que sean los promotores del turismo en nuestro país. Fíjense que ahorita, por ejemplo, unos datos que tengo por aquí, se pretende captar en este 2019 43.603.000 turistas internacionales. Buscan una derrama, planean generar una derrama económica de 23.683 millones, 5 puntos más que en el 2018. En el 18 tuvimos una balanza turística favorable, con 11.209 millones de dólares. Nos visitan más de 15 países, Estados Unidos con 10.435.000 turistas, Canadá en segundo lugar con 2.156.000 turistas, Reino Unido con 590.000, casi 600.000 turistas, Perú con 257.000, Colombia con 558.000 turistas, redondeando las cifras, Argentina con 491.000 turistas, Brasil con 390.000 turistas, Chile con 190.000 turistas, España con 387.000 turistas, Alemania con 289.000 turistas, Francia, Italia, Cuba, Guatemala y China. Son estos países que nos visitan a nosotros aquí en este país. Estos generan una derrama importantísima en los ingresos de divisas en México y que tiene que seguir atendiendo esta cuestión del turismo porque se convierte en una actividad importante generadora de ingresos, porque permea en todas las actividades, que sería importante que en Tabasco lo impulsáramos y lo hiciéramos de manera mejor y organizada, porque es una fuente importante de empleo e ingresos para el país. En este país, los visitantes nuestros somos el sexto país más visitado del mundo. Aquí tenemos turismo local y extranjero. Los nuestros visitan la playa, los destinos de sol, visitan los lugares mágicos. Tenemos una gastronomía importantísima en este país, variada en los 32 estados de la República. Tenemos ciudades coloniales para visitar, tenemos ahí en la sierra que también se recorre. Todo el gobierno ha crecido en infraestructura, ha invertido en infraestructura hotelera y muchas cosas para el turismo que nos falta en el sureste para mejorar esto, que no se ha atendido la zona sur-sureste turísticamente. Obviamente hay otro tipo de turismo que comentan estas gentes, como el turismo médico, reuniones, somos el número 21 en turismo de reuniones en el mundo, destinos turísticos que hay como turismo inteligente. México ocupa el lugar 29 con la lista de 41 países que se dedican al turismo médico. Aquí hacen sus convenciones. Si ustedes revisan, yo creo que los que manejan el turismo en este país han puesto ese puntito para ir detectando qué cosas se pueden promover aquí en México para el turismo. Por eso el gobierno ha equipado centros de convenciones, ha hecho carreteras, ha hecho muchas cosas para atraer 3 tipos de turismo: el de convenciones, el de conferencias y el de seminarios, que son importantísimos porque esos se hospedan en hoteles, en las ciudades y contratan estos centros de convenciones para hacer sus actividades. Por ahí está la plática de esta actividad tan importante en la economía de este país, porque es una de las que más divisas mete a la economía del país. Bueno, buena noticia, pero ya en años anteriores el turismo era la pero principal como que se fue fuente, dejando, ¿no? pero como que estás mencionando, creo que es benéfico. Sobre todo la diversificación. Es decir, antes hablábamos de un turismo destructivo, ¿no? Acapulco, Cancún, pero también había otro turismo cultural, el de Chiapas, por ejemplo, de San Cristóbal. El turismo venía
para conocer la cultura, esa parte, ¿no? Creo que funciona también la parte ¿cómo se llama? De las comidas regionales, los lugares regionales, los mágicos que tú hablas, hacen atracciones para el turismo. Esos pueblos coloniales, visita Zacatecas, un lugar importante, visita a Tabasco, que tiene su encanto y que realmente no le hemos puesto, eso no hemos logrado cómo mostrar todo lo que tenemos aquí en Tabasco. Lo de Comalcalco, por ejemplo, Sí, no sé si le diera, como que nos falta ese toquecito para convertir Tabasco en un centro importantísimo turístico, que se haga realmente un diagnóstico, que se revise con lo que contamos y cómo darle ese empujoncito a Tabasco. Tenemos mucho más que mostrar. Claro. Sí es cierto, es un calor húmedo único en la República, el calor de Tabasco, el agua de los ríos, más de 400 afluentes de cuerpos de agua que hay. Y yo creo que esto nos falta, cómo armar a poner a Tabasco en un lugar importantísimo en el turismo. Revisa nuestros otros estados que estamos aquí y Tabasco es una belleza única en todo lo que podamos hacer. Y si podemos construir una propuesta o una idea de cómo fomentar el turismo, lo haríamos, que nos fincáramos como es Tabasco, no tratar de buscar qué hace aquel, qué hace el otro, qué hace esto. Nosotros, ¿qué podemos ofrecerle, no? Sí, Como tabasqueños que somos, ¿no? Con lo que hay, con lo que tenemos. Antes que Palenque tuviera el permiso internacional, aquí en Villahermosa llegaba el turismo, Así es. pero no se retuvo. O sea, Porque no hay esa idea de Esa cómo idea. trabajarla. No hay alguien que piense en eso y cómo bajarlo, cómo trabajarlo. ¿Cómo retenerla aquí? ¿No? Así O sea, es. Y hay mucho que ofrece Tabasco, los 17 municipios. Dardo, tenemos ahí calladito, Bueno, amigo. yo estoy Nada más escucha a Bolívar, que estoy no deja hablar escuchando, Bolívar, caray. aprendiendo de ustedes. Aprendiendo economía. Me encanta bastante. Miren, yo creo que el tema del turismo ahorita, sobre todo, se centra en una polémica que el nuevo gobierno está planteando desaparecer a nivel internacional, ¿sí? 21 oficinas que existían haciendo promoción de turismo que correspondían al Consejo de Promoción Turística y además a ProMéxico, que era otra instancia que hacía promociones, que iban a ferias y todo esto, y México se distinguía porque hacían unas pachangonas buenas, había tequila, había de todo. Un show que llevaba también. Todo para atraer a los turistas. Yo creo que de alguna forma había que cambiar ese enfoque. ¿Por qué cambiarlo? Porque, o sea, tenemos una infraestructura de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Yo la pregunta que me haría, bueno, ¿qué cuesta al país? Por eso. Una embajada, la estructura que tiene Relaciones y le quitan Exteriores. funciones a las embajadas para hacer ese trabajo de promoción turística. ¿Qué hacían las Nada. ¿Qué hacían las embajadas? ¿Te parece Nada. que regresando platicamos el tema? Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso con el programa Aprendamos Economía y estamos platicando muy a gusto este tema del turismo, pero antes tenemos un teléfono en el estudio, el 358-1596, llámenos y atendemos sus llamadas, y si va manejando, escúchenos por favor en el 107.3 de FM. Si tiene que salir, pues a este su coche, prenda la radio y nos sigue sintonizando en el 35.1 de TV UJAT. Hoy que agradecemos al señor Mario Santos, de aquí de Tierra Colorada, la llamada, los saludamos de aquí, un saludo afectuoso envía este grupo, este equipo de Aprendamos Economía y todo el equipo que hace posible este programa aquí en el SECOM. Mire, nos pide que tratemos un tema interesante acerca de los sueldos mínimos en las diferentes actividades que aquí se realizan en Tabasco. Y bueno, con gusto, don Mario, en el próximo programa lo analizamos aquí y comentamos este tema que usted nos hace llegar, que lo planteemos aquí. Bueno, seguimos platicando, Gildardo, este tema del turismo, y te interrumpí hace un rato cuando entramos a promocionar. Decíamos que, bueno, es que había un grupo, lástima que no nos tocó trabajar a nosotros en ese programa para estar promocionando a México en el exterior, porque Sí, bueno, unos viajes, todo pagado. esas fiestas deben haber estado muy interesantes.
Yo creo que el gobierno mexicano tiene la capacidad con la infraestructura de la Secretaría de Relaciones Exteriores para sacar adelante la promoción. Claro. Además, usar las plataformas. Yo siento que muchas plataformas podemos usarlas, nos va a salir más barato y además hay un planteamiento de 2 programas, Tocando Puerta, toc, 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 Sí, sí. y el reencuentro con la familia. con mis raíces. Con raíces. Bueno, Bienvenido Paisano, a lo mejor se llamaba en otro tiempo, un reencuentro con mis raíces y Tocando Puerta, bueno, se ve claramente que el reencuentro con mis raíces está enfocado a los paisanos que viven en Estados Unidos y Tocando Puerta, bueno, abriendo más mercado en China, en los países asiáticos, en Europa, ir consolidando este proyecto. Yo creo que el problema se planteó porque el impuesto que generaba, por ejemplo, que se cobraba al turista en los hoteles, el nuevo gobierno lo programa como un fondo para iniciar este proyecto tan interesante que significa el Tren Maya. Entonces pegaron el salto al grito al cielo y todo, ¿cómo es posible? Se va a acabar el turismo, se va a acabar todo. Mentira. Lo que se va a acabar es el despilfarro que había con esos recursos para disfrutarlo en el exterior y que ahora, bueno, va a servir para apuntalar un proyecto en una zona tan olvidada y que tanto le ha aportado al resto del país, ¿sí? Como es el sur-sureste. Y yo creo que esta parte de lo que tocaba el presidente de la República unos días, creo que todavía mismo lo platicó, el hecho de quitar esos dineros que se destinaban para promover el turismo en México, de México en el mundo, dice, se va a destinar a la infraestructura que se necesita. El Tren Maya, por ejemplo. O sea, Tabasco, el sur-sureste, no puede ofrecer gran cosa de turismo porque no tiene una infraestructura como la tienen en el centro o norte de la República. O quizás el propio Cancún, que para eso fue profeso. O Yucatán, Yucatán sí, en todo caso. Y ni siquiera todo Yucatán, sino se necesita esa inversión. Porque si queremos que este país se integre globalmente al mundo y a sí mismo como país, se necesita esta inversión en infraestructura que no tenemos. Esa es la razón por la cual se tiene que ir replanteando, recortando o reorganizando lo que estaba y se manejaba o cómo se administraba el país. Estos programas que comentaba Gildardo son la punta de lanza que el gobierno federal tiene para promover e impulsar el turismo. Y hacer uso de las embajadas y los consulados. Los cónsules solo se dedicaban a atender los asuntos de los migrantes, en el caso de Estados Unidos, Canadá o en otra parte del mundo. Bueno, hagan otra actividad. Se les paga muy buenos salarios, igual a los embajadores. Aparte de las cenas con que asisten a las diferentes embajadas o ir a visitar al gobierno de esos países cuando el presidente quiere ir con su séquito de empresarios y grupos de sus funcionarios, pues también es importante que hagan esta promoción del país. ¿Para qué armar otro grupo a la par, paralelo a lo que ya está? Que se utilice la infraestructura que tenemos para promover a México en el mundo. 2 programas, Operación Toca Puertas, irán a visitar a las embajadas de otros países del mundo y Reencuentro con mis raíces, obviamente, destinado a Estados Unidos, que allá nos aporta más de 10 millones de turistas aquí en este país. Así es. Bueno, y aparte de la otra parte de divisa que está pendiente, lo importante que tú mencionaste hace rato es que se espera 44 millones. O sea, es algo fantástico, ¿no? Claro. Algo que no se ha visto en cuando menos unos 6 años. Por la tendencia, cuando México era puntero pues, en el turismo, la mejor divisa, ¿no? o el mayor número de divisa, venía de ese sector. Y en la medida que, por ejemplo, brinde seguridad el gobierno a la sociedad de México y a los que nos visitan con la Guardia Nacional, que ya va a entrar en funciones, seguramente esto se va a fortalecer y va a estar en mejores condiciones. Hoy, así están las condiciones en este momento, en la medida que esto brinde seguridad a nosotros los mexicanos en primer lugar y al que nos visita, esto va a estar mejor. Claro, y la derrama económica, ¿estás hablando todo, de cuánto? ¿De 20 y tantos millones? Miles de dólares, 23,000 millones de dólares es lo que aproximadamente lo que ellos estiman en esto.
Yo creo que integrar el sur-sureste al turismo, ese Tren Maya, es una función importantísima para el turismo del país. Pues no nada más el norte o el centro, o no nada más Cancún, sino sería toda esta zona, ¿no? Que se toda una integra zona, ahí. pues. Y tenemos con qué competir, porque si estamos en volumen de turistas que nos visitan en el Somos el sexto país del en el mundo. sexto lugar, pero en términos de divisa estamos como en el 12 o 13, significa que los precios son atractivos en Claro. el país y que hay posibilidad de crecer y de mejorar nuestra infraestructura turística. Pero eso no significa que tengamos problemas. La inseguridad es un problema. Bueno, Eso fue el nos- problema nos- por el cual se vino abajo. Sí, la pobreza que van ahí ligado y la corrupción. Y el desempleo. Sí, el desempleo. Son varios elementos que yo creo que en la medida en que vayan reactivándose los diversos programas federales, de alguna forma se tendrá que sentir ese cambio. Y yo creo que este elemento de la corrupción, en la medida lo hemos corrigido nosotros. No éramos así nosotros. El mexicano no era así. Pero vino una etapa de 30 años atrás, Modelo neoliberal, Sí. ese lo trajo. que nos empezó a permear en todo, en donde le dio cabida a las corruptelas en todos los niveles. Y nos presentaron ante el mundo como uno de los más corruptos. No éramos así nosotros los mexicanos. No éramos así. Por eso la famosa mi palabra es un documento. Y pide permiso. Y esto no es tuyo, devuélveselo. Había excepciones, pero contadas. Pero hoy por hoy es al revés, ¿no? Habían principios. Hacíamos uso de los principios y de los valores que había en la familia y en la sociedad. Había algunos valores que se iban heredando. Hay, nada más que ya no ya podemos no- practicar. ahorita la sociedad no está sé muy- si se acuerdan ustedes, antes las obras, no había dinero para invertir en los municipios, se creaba una junta de mejoras Materiales. de materiales, la sociedad cooperaba, el gobierno daba una parte y se hacían las obras. Así Era es. la única manera de hacer Para obras. que durara. Para que durara, No para y todo el mundo de cuidando, entrega. ¿sí? Pero luego llegó un modelo que para ser más productivo esto había que licitarla Ajá. y que el Estado lo licitara para que... Y ahí empezó la perversión tremenda, donde eso de las licitaciones es una cortina de humo. Por la para- corrupción que se genera. Fue un promotor del proceso Así de es, así corrupción. es. Pues estos temas tan interesantes, fíjense, sobre todo el hecho de promover el turismo, que es una parte fundamental. Yo le llamo como un efecto multiplicador, porque si tú revisas un hotel que compra alimentos, contrata médicos, tienen sus médicos por los que se hospedan ahí, transporte, compran energía, gasolinas, y así va impulsando la Genera economía. actividades, genera servicios, genera aquí Tabasco tiene, por ejemplo, Actividades para el conexas. turismo local, una diversidad de actividades. Porque ese hotel compra productos de la zona, generan otras economías, pues. Se generan restaurantes, se Además. generan centros de recreación. se Por generan- algo al turismo se le llama la industria sin chimenea. Y Porque tiene esa tiene función. ese proceso generador de otras actividades. Naturalmente, y yo creo que tenemos que fomentarla, y nuestro querido Estado, cuando vuelva a retomar la plática, es importante que le demos su lugar al turismo, que haya alguien con esa visión de mostrar a Tabasco tal y como es. No importar cosas que no van ad hoc con nosotros los tabasqueños, sino simplemente qué es Tabasco. Muéstralo, como somos. Somos buenos anfitriones nosotros. Nada más que la frase que no les gusta mucho a los que nos visitan es cuando llegas y te dicen, ¿cuándo te vas? Como que si lo Estoy estuvieras llegando, corriendo. ¿no? Pero es único el tabasqueño, quizá para atenderte, ¿no? Nada más cambiamos la frase, oye, qué bueno que llegaste, aquí te atendemos. Pero fíjense que creo yo que el nuevo gobierno local, el nuevo gobierno de la entidad, sí le está poniendo atención a esta actividad porque creó la Secretaría de Turismo. Antes no existía la Secretaría. La reactivó. La reactivó oye, ya ahora, estamos y en la con recta eso, final del bueno, programa. Tus conclusiones, hermano. Bueno, eso, bueno, terminamos de que el turismo a nivel nacional va a ser un éxito y a nivel local también. Sí, yo Bolívar. creo que a nivel local es reactivar esta actividad para darle desarrollo a la
Pues que bueno, pues esta es una actividad muy importante para la vida económica del Estado, del país y de todos los mexicanos. Yo creo que por ahí va el asunto de impulsar el turismo aquí en Tabasco y les agradecemos a todos ustedes que nos hayan hecho posible este programa Aprendamos Economía. Hemos tocado 3 temas fundamentales en la vida económica del Estado y del país. Vimos la parte del empleo informal y del comercio de Tabasco y de la actividad turística. Agradecemos a ustedes que nos hacen apoyo este programa y en sus hogares que nos sintonizan y están martes con nosotros. Agradecemos al maestro Carlos que está en máster allá pendiente de este programa, de la maestra Claudia, de Viole, de Gaby que nos apoya, de Gustavo y de Gaby y de todos aquellos que están aquí presentes en Aprendamos Economía. El próximo martes, Dios mediante, estaremos con ustedes y trataremos temas de mucho interés para todos nosotros, los tabasqueños y mexicanos en particular. Hasta pronto, nos vemos el próximo martes.